Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre el silencio que ha impuesto Francisco a lo largo de su pontificado. Y si hablas, eres castigado por él y por Francisco. Vamos a analizar al respecto. Esto también pisoteando aún lo que dicen los teólogos a través de los siglos, incluyendo la misma palabra de Dios. Así que vamos a analizar todo esto también. Gracias a quienes han emitido una opinión, han dado like, han visto el video. Gracias por hacerlo. Lo invito a que si usted no se ha suscrito, pues que lo haga y de esta manera pues cada día seamos más. También lo invito para que actives la campana y cada vez que se suba un video, usted ya tiene la notificación inmediatamente. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Una de las características de este pontificado es imponer, callar y la ambigüedad. Así que si un sacerdote, incluyendo un laico, pero es todo un sacerdote ordenado porque pertenece a la jerarquía, un obispo, un cardenal, si habla en contra de la idea liberal de Francisco, prácticamente es callado, si no inmediatamente, con el paso de los días, las semanas o tal vez de los meses. Sin embargo, esto es pisoteando la doctrina de la Iglesia y las enseñanzas de los teólogos a través de los siglos. Y me refiero al máximo teólogo de todos los tiempos. Santo Tomás de Aquino escribió en la Suma Teológica 2, que dice así, o la segundo libro, dice: debe observarse, sin embargo, que si la fe estuviera en peligro, un súbdito debería reprender a su prelado incluso públicamente. ¡Ay, jole! Esto es oro puro y molido para los sacerdotes, los que pertenecen a la jerarquía, que no estén de acuerdo con Francisco. Estoy de acuerdo con de forma amable, de forma cortés y caritativa y evangélica. Y se los vuelvo a repetir lo que dice Santo Tomás de Aquino. Debe observarse, sin embargo, que si la fe estuviera en peligro, un súbdito, ¿quién es un súbdito para el Papa? Pues los cardenales, los obispos, el sacerdote, el diácono y el laico. Pero si estuviera la fe está en peligro, un súbdito, o sea, un cardenal, un obispo, un sacerdote, un diácono y un laico, debería reprender a su prelado incluso públicamente. Esto lo dice, lo vuelvo a repetir, en la Suma Teológica número 2, 33A 4 AD2. También San Roberto Belarmino, que es también doctor de la Iglesia, enseñó que un hereje manifiesto es automáticamente depuesto de todos los cargos eclesiásticos, incluido el del papado. O sea, este nombró a todos del mundo cristiano. No se trata de nuevas ideas, sino que forman parte de la tradición de la Iglesia, porque como se esconde, se tapa, ahora en este pontificado se ha eliminado, se quiere borrar, pero no se puede borrar porque pues es la enseñanza de la Iglesia a través de los siglos, y como poco se sabe, pocos de nuestros hermanos cristianos, católicos, leen, investigan, pues piensan que así es o así ha sido siempre, pero no, sino, como vuelvo a repetir, no se trata de nuevas ideas, sino que Santo Tomás de Aquino, San Roberto Belarmino,
sino que forman parte de la tradición teológica de la Iglesia. Con el silencio de los obispos en la actualidad, la confusión se expande más en el mundo cristiano, porque en este pontificado se ha aplicado el término popular divide y vencerás. Es decir, los laicos confundidos, divididos, escandalizados, inclusive hasta extraviados, es cosa de todos los días. Y por eso eligen pues, a los pastorcitos de la esquina. Bueno, cuando menos me está diciendo algo del evangelio. Ahora, los obispos, los liberales obispos, incluyendo quien está sentado en la silla de San Pedro, se han dedicado en general a difundir la división y a callar los errores, aún doctrinales que ellos proclaman, socavando el depósito de fe. Esto ha sido durante años. Los obispos han atacado una y otra vez ese depósito de fe. Y llamo obispos, papa, cardenales, obispos. ¿Todos? No, no todos. Hay muchos muy santos y conozco muchos de ellos. ¿Y esto cómo lo atacan? Pues con sus declaraciones, con cambiar y criticar y malinterpretar el evangelio o simplemente ignorarla para que en su lugar se pongan sus intereses personales, su agenda alineada a los de este mundo. Por ejemplo, en las acciones de Francisco ha dejado claro que él pide, exige y se requiere el silencio, pero este silencio lo pide y lo exige sin contenido. Es decir, nomás porque, como decimos, por mis pantalones, ¿no? Porque yo lo digo. Y no se permiten preguntas. Y si se hacen, no se responden o no se aclaran. Recordemos las dubias que hace más de un año, no se contestaron. Y si se llegan a contestar, se dan con respuestas ambiguas, que parece que sí, parece que no, para que aquello, y una revoltura que ni la misma persona que lo está emitiendo se entiende. Recordemos, en el 2016, ya 9 años, salió el documento Amoris Laetitia, permitiendo a los casados en segundas nupcias sin anulación matrimonial a la comunión. En el 2023, otra duda, se refería a la claridad doctrinal sobre varios temas, entre ellos la posibilidad de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. Si la revelación divina puede cambiar en el tiempo y la sinodalidad puede alterar la doctrina de la Iglesia. Esto es lo que está ocurriendo actualmente. ¿Puede cambiar la revelación con el tiempo? Pues no, que sigue siendo la misma. Pero como hay intereses personales y de grupo, pues se cambian. Y con esto de la sinodalidad, es el instrumento perfecto y adecuado para alterar la doctrina de la Iglesia. Así que el Papa Francisco siempre responde con ambigüedades, no con un tradicional sí y no, sino más bien con ambigüedades. Así que Francisco sigue su estilo, o mejor dicho, siguiendo su estilo. El silencio es impuesto y exigido a todo sacerdote, obispo, cardenal que intente defender la doctrina de la fe o la doctrina de la Iglesia. Pero quien rompe o no guarda ese silencio, simplemente lo destituye, como el obispo Fernández de Puerto Rico en su momento, el obispo Strickland de Texas y otros obispos y sacerdotes en el mundo, quienes se han animado a hablar con claridad y luego, desde la silla de San Pedro para abajo, o siguiendo sus intereses particulares, los acusan de cismáticos, porque pues eso es lo único. En su momento, el obispo Strickland escribió un artículo en livesafnews.com. Dice que, por lo tanto, si un obispo cree que la iglesia se enfrenta a una grave crisis
como la posibilidad de un papa herético o un cónclave manipulado, permanecer en silencio es negligente más que obediente. De hecho, dice textualmente el obispo Strickland, yo diría que el silencio ha conducido a 3 puntos. Él destaca 3 puntos. La extensión de la ambigüedad doctrinal en temas como la Eucaristía, el matrimonio y la homosexualidad humana. 2, el aumento de la laxitud litúrgica entre clérigos y laicos. Y las misas ya son un show. Así un show como protestante, ¿no? Como protestantes no tienen momento de la consagración eucarística que nosotros tenemos, pues ¿qué hacen? Pues ponen un show, un baile, algo parecido, ¿no? Y como punto 3 destaca el obispo Strickland un debilitamiento de la entidad católica, al restar la importancia a algunas enseñanzas en nombre del ecumenismo o la sinodalidad. Con esto de la sinodalidad, se ha creado una nueva iglesia y nosotros los laicos o seglares tenemos el deber y el derecho de hablarlo, de señalarlo a nuestros pastores. Es decir, al sacerdote, al obispo y al mismo papa. Vamos a ver el canon 212, numeral 3, pero les voy a leer todo el canon 212 para entender mejor todo el contexto y no de un párrafo solamente. Les leo el Código de Derecho Canónico 212, tiene 3 numerales. Desde el principio les leo con claridad. Los fieles conscientes de su propia responsabilidad están obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia. Ese fue el número 1. El numeral 2, dentro del 212, los fieles tienen el derecho a manifestar, muy con claridad, les repito, los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. ¿Quiénes son sus pastores? Papa, el cardenal, el obispo, el sacerdote, el diácono. El numeral 3. Tiene el derecho y a veces incluso el deber en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores. Habida cuenta, por supuesto, de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Y este numeral del Código de Derecho Canónico número 212 hace alusión a lo que cuando Pablo en su momento llamó la atención pública con la comunidad, no fue privada nomás entre ellos dos, sobre el error en que estaba incurriendo San Pedro. El silencio ante el grave error es un pecado. ¿Por qué? Porque el Papa San Félix III dijo, no oponerse al error eso es aprobarlo, y no defender la verdad es suprimirla. Y Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, exhortó al Papa Gregorio XI a ser valiente y dice, grita con 100,000 lenguas, veo que el mundo está podrido a causa del silencio. ¿Será este silencio el motivo de esta putrefacción, vamos llamándole así, en que ha caído la iglesia? Iglesia, me refiero, jerarquía, incluyendo nosotros los laicos. En fin, esta es una reflexión al respecto. ¿Usted qué opina, hermano católico? Leo sus comentarios, créeme que los leo todos, porque van entrando poco a poco y uno por uno, así que los leo todos. Así que espero su opinión. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.